No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En mis años de universidad yo vivía solo, en un pequeño estudio que había detrás de una casa antigua en un barrio tranquilo. No era lujoso, pero para mí era perfecto. Una habitación amplia, con una cocina pequeña y una ventana que daba a un jardín lleno de plantas que no eran mías, pero me gustaba mirar mientras estudiaba. Me encantaba esa sensación de independencia. Por primera vez tenía un espacio solo para mí y podía hacer las cosas a mi ritmo. Siempre fui un ave nocturna. Me concentraba mejor de noche, cuando todo estaba en silencio y las calles vacías. Podía pasarme horas escribiendo, leyendo o haciendo trabajos para la universidad sin que me molestara nadie. Y claro, también era el típico estudiante que nunca tenía comida lista. Cuando me daba hambre de madrugada, caminaba hasta el McDonald's de 24 horas o la tienda de conveniencia, que quedaban a unas cuantas calles. Lo hacía tan seguido que ya no me parecía nada raro. Una de esas noches estaba terminando un ensayo para una clase de historia. Miré el reloj, casi las 2 de la mañana. Estaba agotado y con hambre. Abrí la alacena y vi que no tenía nada rápido para preparar. Voy por algo a la tienda de conveniencia, pensé sin dudarlo. Era rutina. Me puse una sudadera, guardé la billetera y abrí la puerta. Fue en ese instante cuando algo cambió. No sabría explicarlo con precisión. Al cruzar el umbral me golpeó una sensación de pánico absoluto. Un miedo que no venía de ningún lugar concreto, como si hubiera una presencia invisible frente a mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, las manos me temblaban, sentí la garganta seca. Era como si todo mi cuerpo me gritara, no salgas. Intenté razonar. No era la primera vez que caminaba por ahí de noche. Conocía esas calles y además estaban bien iluminadas. No había escuchado nada raro. Esto es ridículo, me repetí. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hasta la acera, dispuesto a seguir como siempre. Pero apenas di unos pasos, esa sensación se intensificó, casi paralizándome. Era un miedo visceral, como el que imaginas que sentirías si un depredador te acechara. Me quedé quieto, mirando la calle vacía. No había coches, ni ruidos, ni nadie a la vista. Todo parecía normal. Y aún así sentía que algo terrible me estaba esperando allá adelante. Al final, sin poder más, di media vuelta y corrí de regreso a mi estudio. Cerré la puerta, me quedé apoyado en ella respirando rápido, sintiéndome un tonto y al mismo tiempo aliviado. Terminé comiendo cereal seco, sentado en mi escritorio, con la luz encendida. Me tomó un buen rato calmarme. Al día siguiente, mientras tomaba café en la cafetería de la universidad, escuché a unos compañeros hablar en voz baja. Decían que un grupo de tipos borrachos había estado causando problemas la noche anterior, justo cerca de la tienda de conveniencia. Se habían peleado con varios transeúntes y habían golpeado a un chico de nuestra universidad. Cuando dieron la hora, encajaba exactamente con el momento en que yo habría pasado por ahí. No dije nada, pero se me erizó la piel. No me cabía duda. De haber seguido mi rutina, habría llegado justo en medio de ese caos. Tal vez me habrían robado, golpeado o algo peor. Hasta hoy sigo sin poder explicarlo del todo. No escuché ruidos, no vi sombras, no tuve ninguna señal concreta. Solo esa sensación, como una alarma interna que se encendió de repente. Quizá fue pura intuición o alguna coincidencia extrema. O tal vez en ese momento mi mente captó algo que mis ojos y oídos no podían ver. Desde entonces ya no ignoro esa voz interior. Cuando siento ese miedo visceral, me detengo. Porque aquella noche aprendí que a veces tu instinto sabe cosas que tú todavía no. Y aunque no tenga explicación científica, sigo convencido de que esa sensación me salvó. Recuerdo esa tarde como si hubiera ocurrido ayer, aunque han pasado ya más de 50 años. Era una de esas tardes tranquilas, de cielo gris y olor a lluvia próxima, en las que todo parece quedarse suspendido por un instante. Mi esposo, como siempre, había ido temprano al taller mecánico donde trabajaba. En aquellos tiempos los días eran largos y yo solía aprovechar la soledad de la casa para limpiar, cocinar y poner la radio bajito mientras cosía en el sillón de la sala. A eso de las 6, escuché el sonido familiar del coche en la entrada. Miré por la ventana y efectivamente, ahí estaba mi esposo bajando del auto con su maletín. Me sonrió al pasar junto al porche, ese gesto cansado, pero tierno que tenía después de un día largo. Entró, me dio un beso en la mejilla,
Se quitó la chaqueta y fue directo a la cocina a prepararse un café, como hacía siempre. Todo era exactamente igual que cualquier otra tarde. Mientras él se sentaba en su sillón favorito, abrió el periódico y empezó a leerlo en silencio. Recuerdo hasta el sonido del papel al moverse y el vapor del café en la mesa. Era una escena cotidiana, tan familiar que no le presté más atención. Me puse a doblar la ropa en el comedor, a unos pocos pasos de él. Entonces sonó el teléfono. Corrí a atender pensando que sería alguna vecina o quizá mi hermana, pero al contestar, escuché la voz de mi esposo. Su tono era el de siempre, tranquilo, aunque un poco frustrado. Me dijo que el coche se había descompuesto en el camino, cerca de la estación de servicio del cruce, y que iba a tardar un poco en llegar a casa. Yo me quedé callada unos segundos, sin entender. Le respondí casi en automático. «Pero, si ya estás aquí». Él se rió, confundido, y dijo que no, que todavía estaba esperando que lo auxiliaran. Me contó que hacía rato intentaba llamar, que se le había ido la señal. Me dijo que no me preocupara, que solo iba a tardar 1 hora más. Sentí un escalofrío. Giré la vista hacia la sala y vi el sillón vacío. El café seguía allí, humeante, y el periódico abierto sobre el brazo de la silla. Pero él ya no estaba. Corrí por toda la casa. Lo llamé varias veces. No había rastro suyo. La puerta seguía cerrada con llave y no había ningún sonido que indicara que se hubiera marchado. Me asomé por las ventanas, di vueltas al jardín y nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, justo en el instante en que contesté el teléfono. 1 hora después, el coche se detuvo frente a la casa. Mi esposo entró con la ropa un poco sucia de grasa y me saludó con su sonrisa de siempre. Le conté lo que había pasado, pero él se rió y dijo que seguramente yo me había confundido, que debía haber estado cansada o distraída. Sin embargo, cuando le mostré el café todavía algo tibio y el periódico en la misma página donde lo había dejado, él dejó de reírse. No hablamos más del tema esa noche, ni las siguientes, pero cada tanto lo veía mirar su sillón con el ceño fruncido, como si recordara algo que prefería no mencionar. Con los años aprendí a no intentar explicarlo. He escuchado muchas historias raras, pero esa fue diferente. No fue un sueño ni una imaginación. Yo lo vi entrar, preparar su café, leer su periódico. Lo escuché moverse por la casa. Y luego, como si el mundo se hubiera doblado sobre sí mismo por un segundo, desapareció. A veces me gusta pensar que por un instante 2 momentos se cruzaron, que por alguna razón el futuro y el presente se tocaron justo en nuestra sala de estar, y que el hombre que vi aquella tarde no era un fantasma, sino mi esposo, unos minutos antes de llegar realmente. Nunca volví a verlo así, pero desde entonces, cada vez que escucho el motor de un coche en la entrada, espero un par de segundos antes de mirar por la ventana, por si acaso. Siempre me consideré un tipo bastante normal. Crecí en un vecindario común, con amigos de toda la vida y rutinas sencillas. Ahora tengo 27 años y sigo en contacto con mi grupo de amigos del colegio. Cada tanto nos reunimos en casa de alguno para ver películas, comer pizza y recordar viejos tiempos. Nada fuera de lo habitual, hasta aquella noche. Era un viernes por la noche y estábamos en el departamento de uno de mis mejores amigos, Mariano. Éramos 5 en total. Entre risas y bromas, pusimos la televisión buscando algo para ver. Después de saltar de canal en canal, dimos con una película ochentera que yo había visto una y otra vez cuando era niño. Me sorprendió porque hacía décadas que no la veía, pero en cuanto empezó fue como si una compuerta se abriera en mi cabeza. Recordaba cada línea, cada gesto, cada detalle de la escena. Hasta ahí todo tenía sentido. Después de todo era una película de mi infancia. Pero lo raro empezó cuando cambiamos de canal. Queríamos algo más interesante y mientras hacíamos zapping, terminamos en otra película que yo juraba no haber visto en mi vida. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a activarse. Primero frases sueltas, luego escenas completas. Sabía exactamente lo que iba a pasar y lo que los personajes iban a decir, palabra por palabra. Me quedé completamente sorprendido. Intenté disimular, pensando que tal vez se trataba de déjà vu o de pura coincidencia, pero cambiamos de canal otra vez y otra, y el efecto continuaba. Cada diálogo, cada situación me resultaba familiar como si la hubiera memorizado años atrás.
Mis amigos bromeaban con que yo tenía un poder nuevo o que estaba poseído por Netflix, pero yo sentía que algo raro, casi físico, me recorría el cuerpo. Era como una mezcla entre adrenalina y mareo, una lucidez extraña que no podía controlar. El punto máximo llegó cuando me di cuenta de que ya no era solo la televisión. Mis amigos hablaban entre ellos y, segundos antes de que pronunciaran palabra alguna, yo ya sabía exactamente lo que iban a decir. No era un presentimiento ni un simple me lo imagino, eran frases exactas, idénticas a las que salían de sus bocas. Recuerdo que uno de ellos, riéndose, me preguntó qué número estaba pensando y yo lo dije antes de que él abriera la boca. Se quedaron todos callados. Ese silencio me dio más miedo que la situación misma. El efecto duró alrededor de 2 horas. Fue tan intenso como breve. Así como empezó, terminó. De repente ya no sabía qué iban a decir ni qué iba a pasar en la tele. Todo volvió a la normalidad. Nadie entendió qué pasó. Yo tampoco. Me fui a casa con una sensación rara, como de vacío en la cabeza, y dormí apenas unas horas. En los días siguientes busqué en internet déjà vu extremo, memoria eidética, telepatía, precognición. Nada me convenció. Algunos foros hablaban de glitches en la realidad, otros de crisis epilépticas temporales, incluso de experiencias cercanas a estados alterados de conciencia. Pero yo nunca consumí nada raro, ni tengo historial médico de ese tipo. Hasta hoy no tengo explicación. Cada vez que lo cuento siento que la gente piensa que exagero. Pero yo estuve ahí, sentí algo que no encaja con la lógica. Una noche común entre amigos y de repente mi cerebro sabía demasiado. No sé si fue una falla en la realidad, un error en mi percepción o si por un momento toqué algo que no debería tocar. Un hilo invisible que une pensamientos, palabras y tiempo. Lo único que sé es que no ha vuelto a pasar. No recuerdo a Jim, al menos no directamente. Cuando murió, yo tenía apenas un par de semanas de nacida, pero crecí escuchando su nombre. Mi papá hablaba de él con ese tono que uno usa cuando algo todavía duele, como si al decirlo despacio el pasado pesara menos. Era su mejor amigo desde la secundaria. Habían pasado juntos todo, el primer auto destartalado que compartieron, los viajes improvisados de fin de semana, los conciertos y hasta la época en que ambos juraron que abrirían su propio taller mecánico. Pero Jim enfermó joven, algo rápido y cruel que lo apagó en cuestión de meses. En sus últimos días le dijo a mi papá que lo único que quería antes de irse era conocerme, la pequeña que acaba de llegar al mundo. Papá siempre contaba que el día que lo llevó a verlo, Jim me sostuvo con cuidado, como si temiera romperme, y sonrió. Dijo que era preciosa y que yo tenía una luz tranquila en los ojos. Murió poco después. Durante mi infancia, su nombre aparecía de vez en cuando, como una sombra amable que seguía a mi padre. De vez en cuando lo veía quedarse mirando alguna foto vieja o escuchar una canción de su juventud, con esa mirada distante que los adultos tienen cuando están recordando algo que no quieren compartir del todo. Yo tenía 7 años cuando pasó aquello. Era una tarde tranquila, mi mamá había salido a hacer unas compras, mi papá estaba en el baño y mis 2 hermanos, mi hermano de 5 y mi hermanita recién nacida, estaban conmigo en la sala. Jugábamos en el suelo con bloques de plástico y muñecos cuando de repente sonó el teléfono. En esos tiempos no había identificador de llamadas, así que mi mamá siempre nos decía que nunca debíamos contestar. Podría ser un extraño, repetía. Yo estaba a punto de ignorarlo, pero mi hermano, que siempre fue más curioso y desobediente, se levantó y agarró el auricular. ¿Hola?, dijo con su vocecita seria. Yo le grité que lo colgara, pero él no me hizo caso. Se quedó escuchando en silencio, con el teléfono pegado a la oreja. En ese momento, mi papá salió del baño, secándose las manos, y le pidió el teléfono. «Dámelo, hijo», yo contesto. Pero mi hermano no se movió. Seguía escuchando con atención, como si al otro lado de la línea hubiera alguien diciéndole algo muy importante. Mi papá dio otro paso, estirando la mano, y justo cuando iba a repetirle que lo pasara, mi hermano simplemente colgó. Se giró hacia mi papá y sin ningún tipo de expresión extraña en el rostro, como si fuera lo más normal del mundo, dijo: «Jim dice hola y que extraña a Chewbacca». Después volvió a sentarse en el suelo y siguió jugando como si nada. Recuerdo que mi papá se quedó congelado, su cara cambió por completo, era como si el color se le hubiera ido del cuerpo. Me miró a mí, luego al teléfono y luego a mi hermano, que ya estaba concentrado en construir una torre. Chewbacca.
Ese era el apodo que Jim usaba para referirse a mi papá cuando aún estaba vivo. Era un apodo, mitad broma, mitad cariño, inspirado en una conversación que había tenido con mi papá sobre Star Wars, nombres raros y lo peludo que siempre ha sido mi papá. Yo no tenía forma de saberlo, ni mi hermano tampoco. Nadie lo mencionaba. Papá se sentó lentamente en el sofá, sin decir palabra. Por unos segundos pensé que estaba enojado, pero su expresión no era de furia. Era miedo, un miedo tranquilo, de esos que no hacen ruido. Esa noche no cenó con nosotros, se quedó en el porche con la mirada fija en la oscuridad del jardín. A la mañana siguiente lo vi hablando por teléfono, supongo que con uno de sus viejos amigos. Mencionó el nombre de Jim una vez en voz baja. Luego no volvió a hacerlo. Pasaron los años y cada vez que alguien recordaba a Jim, mi papá se quedaba callado. Pero una vez, cuando yo tenía unos 15, le pregunté directamente si recordaba aquella llamada. Tardó en responderme y cuando lo hizo, dijo algo que nunca olvidé. Yo escuché su voz antes de que tu hermano colgara, muy bajita, como si viniera desde muy lejos. Dijo mi nombre, solo una vez. Nunca volvió a hablar del tema, pero desde entonces, cada vez que el teléfono suena en una tarde tranquila, todavía siento un pequeño nudo en el estómago, porque una parte de mí se pregunta si, de alguna forma imposible, Jim sigue ahí, cumpliendo su promesa de no dejar de cuidar a Chewbacca. Todavía me acuerdo perfectamente de ese día, aunque ya pasaron más de 10 años. Era una de esas tardes soleadas de verano, sin nada que hacer y con esa sensación de libertad que solo tienes cuando eres adolescente y todo parece posible. Éramos un grupo de 8 amigos del instituto, caminando sin rumbo por las calles del vecindario, bromeando, empujándonos unos a otros y hablando de cualquier tontería. Yo tenía unos 17 años y me sentía invencible. Habíamos decidido ir al parque a pasar el rato antes de que oscureciera. Yo iba comiendo una manzana enorme, de esas rojas brillantes y perfectamente redondas, casi del tamaño de una pelota de softball. No sé por qué, pero recuerdo que tenía un sabor dulzón y crujiente que me encantaba. En algún punto del camino pasamos junto a un hidrante amarillo, de esos que hay en cada esquina. Entonces me entró una idea típica de adolescente aburrido: lanzarle la manzana con toda mi fuerza para verla estallar contra el metal. Sonaba divertido, una especie de experimento estúpido pero inofensivo. Les dije a todos que miraran y di un par de pasos al frente, poniéndome justo frente a ellos. Me encantaba presumir un poco. En la secundaria yo había sido pitcher en el equipo de béisbol, así que tenía buena puntería y una fuerza decente. Calculé la distancia, unos 4 pies, nada. Di un pequeño impulso y lancé la manzana con toda mi fuerza. Todos vieron cómo salió volando. Recuerdo el arco perfecto que describió en el aire, la luz del sol reflejándose en la cáscara roja, y luego simplemente desapareció. No explotó, no rebotó, no rodó por el suelo, nada. Un segundo antes de que golpeara el hidrante, ya no estaba. Nos quedamos todos mirando el lugar donde debía haber impactado, esperando ver restos, jugo, pedazos, algo. Pero no había nada. El hidrante estaba seco, ni una gota, ni un trozo de manzana, ni siquiera una marca. Mis amigos y yo nos miramos confundidos. Uno de ellos dijo que tal vez había rebotado y caído más adelante, así que caminamos varios metros buscando, revisando las cunetas, el césped, incluso el otro lado de la calle. No había rastro alguno. Era como si la manzana se hubiera desintegrado en el aire. Estuvimos bromeando un rato sobre mi lanzamiento interdimensional o el poder del pitcher cósmico, pero detrás de las risas había una incomodidad que ninguno quería admitir. Uno de mis amigos, Alex, me juró que había visto cómo la manzana se desvanecía justo antes de tocar el metal, como si el aire se la tragara. Yo también vi algo así, aunque no sabría explicarlo. Un destello leve, casi como una distorsión en el aire, y después, nada. Seguimos caminando al parque, tratando de retomar la conversación, pero el ambiente se sintió distinto. Por momentos me quedaba en silencio, mirando mis manos, como si esperara encontrar alguna pista que explicara lo que había pasado. No la había. Cuando llegué a casa esa noche, lo primero que hice fue mirar en internet cosas como objeto desaparece en el aire, materia que se desvanece o glitches en la realidad.
Encontré historias raras, pero ninguna tan simple ni tan directa como la mía. Nadie parecía haber vivido algo así, y al final terminé apagando la pantalla con más preguntas que respuestas. A veces pienso que fue una ilusión óptica, o que simplemente se partió en pedazos tan pequeños que no los vimos caer, pero otras veces, las noches en las que el silencio se alarga y mi mente se pone a repasar cada detalle. Recuerdo con claridad ese instante suspendido, ese segundo en el que la manzana aún existía, y al siguiente, no. Y lo que más me inquieta es que no fue solo mi percepción. 7 personas más lo vieron. Ninguno puede explicarlo. Ninguno olvida ese momento. Cada vez que paso por ese mismo hidrante, todavía me detengo a mirarlo. Y no sé si espero ver aparecer la manzana de nuevo, cayendo desde algún lugar en el aire, o si temo que la próxima vez sea otra cosa la que desaparezca frente a todos. Han pasado varios años desde aquello, pero todavía lo recuerdo vívidamente. En ese entonces yo era apenas una niña, quizá 10 u 11 años, y vivíamos en nuestra segunda casa en Ohio. Era un vecindario tranquilo, de calles anchas y árboles viejos. Nuestra primera casa quedaba apenas a 2 calles, y cada vez que pasábamos por ahí en el auto, sentía un pequeño nudo en el estómago, como si todavía me perteneciera de algún modo. La vida en la segunda casa era rutinaria. Yo iba a la escuela, mi hermano menor, de unos 5 años, todavía estaba en preescolar, y mi mamá y mi papá trabajaban mucho para darnos estabilidad. No éramos ricos ni nada por el estilo, pero teníamos todo lo necesario. Mi mamá era una mujer práctica, muy poco dada a supersticiones. Mi papá, un tipo calmado y lógico que confiaba mucho en la tecnología, los detectores de humo y cualquier aparato que garantizara nuestra seguridad. Por eso aquella madrugada fue tan extraña. Eran como las 4 de la mañana cuando sentí que alguien me sacudía suavemente el hombro. Abrí los ojos y vi a mi mamá, pálida y con los ojos muy abiertos. Me dijo con voz baja, casi temblando: «Levántate, cariño, despierta a tu hermano, tenemos que salir». La seguí aturdida. Mi mamá ya cargaba a mi hermano en brazos, todavía medio dormido, y me hizo una seña para que la acompañara. Salimos al jardín delantero. El aire estaba frío y húmedo, con ese silencio raro de la madrugada en los suburbios. Mi papá salió enseguida, con el ceño fruncido, tratando de entender qué pasaba. «¿Qué ocurre?», le preguntó. Ella respiraba agitadamente. Le costó decirlo. Soñé que íbamos a morir envenenados por monóxido de carbono si nos quedábamos adentro. Hubo un silencio incómodo. Yo miré a mi hermano, que ya estaba más despierto, y sentí miedo, aunque no entendía del todo por qué. Mi papá intentó calmarla. Le dijo que todos los detectores de la casa funcionaban perfectamente, que había revisado las pilas hacía apenas unas semanas. Caminó dentro y volvió para mostrarnos que nada sonaba, que no olía a gas ni a humo. Después de un rato, y viendo que todo estaba normal, mamá pareció tranquilizarse un poco. Entramos de nuevo, y aunque tardé en dormirme, al final volvimos a la cama. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos antes de ir a la escuela, mi mamá tenía encendida la televisión en el noticiero local. Al principio yo no prestaba mucha atención. Eran reportajes de tráfico, clima, cosas aburridas, hasta que vi su cara. Se quedó paralizada, con la taza de café en la mano. La presentadora del noticiero decía que una familia local había sido evacuada de su casa durante la noche por una fuga de monóxido de carbono. Los bomberos llegaron justo a tiempo y todos estaban a salvo, pero había sido un escape peligroso. Hasta ahí podría haber sido solo una coincidencia, pero entonces la cámara mostró imágenes de la casa, y era nuestra antigua casa, la que habíamos dejado hacía unos meses, apenas a 2 calles de donde vivíamos ahora. El mismo porche, las mismas ventanas, la misma puerta que yo había pintado de azul con mi papá un verano atrás. Todos nos quedamos en silencio. Yo miré a mi mamá. Ella tenía una expresión difícil de describir, mezcla de alivio y escalofrío. Mi papá no dijo nada, solo bajó la vista. Nunca supimos cómo explicarlo. Tal vez fue un simple presentimiento, tal vez algo más. Mi mamá no era de esas personas que tienen sensaciones ni hablaba de sueños proféticos. Aquella fue la única vez que la vi así de asustada, y la única vez que un sueño suyo nos hizo levantarnos a mitad de la noche. A veces pienso en la familia que vivía en nuestra vieja casa. Si mamá no hubiera tenido ese sueño, ellos habrían seguido durmiendo. ¿Quién sabe qué habría pasado?
quién sabe si, de alguna manera inexplicable, en esa madrugada hubo un aviso que saltó de una casa a otra, buscando a alguien que pudiera escucharlo. Hasta hoy, cuando paso por esa calle y veo la casa antigua, no puedo evitar mirar las ventanas y me pregunto si aquella noche mamá solo tuvo una pesadilla o si por un instante algo o alguien le habló para salvarnos a todos. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.